Hasta luego. En exclusivo te vamos a dar el escrutinio definitivo de 15 partidos de la provincia de Buenos Aires. Recordá, la noticia de las últimas semanas fue que Cambiemos escondió el resultado. Cambiemos no quiso decir que había ganado Cristina en la provincia de Buenos Aires, que había ganado Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires. Algunos dijeron, fue casualidad, fue una carga como siempre. Es una derecha moderna, no van a hacer trampa en las elecciones. Ahora, en este momento, te voy a mostrar en exclusiva 15 partidos con escrutinio definitivo. En 14 gana y se aleja Cristina. Miles y miles de votos. Solo en uno dio una diferencia a favor de Cambiemos de 4 votos. 4 votos. Del otro lado, 14 partidos en donde Unidad Ciudadana gana y se aleja. Ya está, ganó Unidad Ciudadana. Ahora el dato es por cuánto ganó. Y podés empezar a paladear por cuánto ganó, a saber por cuánto ganó, a analizar por cuánto ganó con estos datos que te vamos a mostrar en exclusiva. Empecemos a ver los partidos en donde hay escrutinio definitivo, en donde terminó el partido. Vamos a empezar a mostrarlo, ¿sí? Tenemos en la placa 1, 3 de febrero, el partido del 3 de febrero, ¿lo tenemos para mostrarlo? Unidad Ciudadana saca de diferencia, lo que te vamos a mostrar son diferencias con lo que te dieron ese día, ¿sí? En lo que te dieron el otro domingo, le tenés que sumar a Unidad Ciudadana, a Cristina, 2.025 votos. Y a Cambiemos, 1.723. Por lo tanto, en 3 de febrero, tiene Cristina 300 votos más de lo que había sacado ese domingo. En Vicente López, un partido donde claramente ganó por mucho Mauricio Macri y donde decía Cambiemos, vas a ver que en los partidos nuestros Macri va a sacar más votos. Nones. Unidad Ciudadana suma 680 votos y Cambiemos 348. Como te fijarás, va achicando la diferencia, se va acercando. Cristina apareció el domingo en el prime time, cuando lo vio toda la población, perdiendo por 6.000 votos. Pensá, apareció perdiendo por 6.000 votos y vos fijate cómo va recuperando. En La Plata, otro distrito de Cambiemos, Unidad Ciudadana, es decir, te me fuiste, macho, volví a La Plata. En La Plata, volvamos, Unidad Ciudadana, 1.554 votos aparecen, que no estaban, que estaban perdidos, esas mesas que decía 0, ¿te acordás? Y Cambiemos solo 585. Entonces Ciudadana saca otros 1.000 votos de diferencia, 1.500 contra 500. ¿Se entiende? Cuando se va a hacer el recuento definitivo, aparecen votos de diferencia para ambos partidos. Te muestro lo de los dos contendientes que están peleando la punta. En todos los partidos aparecen mucho más votos de Unidad Ciudadana que de Cambiemos. ¿Puede ser casual? A vos cuando siempre se equivocan para el lado del otro, ¿no te da desconfianza? Bueno, en todos los casos se equivocaron a favor del otro. En San Isidro, otro partido donde claramente ganó por afano Cambiemos. Y sin embargo, en vez de aparecer más votos de Cambiemos, no, aparecen 239 votos más de Unidad Ciudadana y solo 53 de Cambiemos. En todos los casos, en todos los distritos, la empresa que hizo el escrutinio, más el correo, más toda la organización de Cambiemos, equivocó los datos a favor de ellos. Es decir, nos cagaron a todos el domingo pasado, vamos a decirlo claramente, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver los votos definitivos. Vamos a otra placa, a otros partidos. Ahora sí. San Miguel, mirá, Unidad Ciudadana recupera 287 votos. Cambiemos, 0. Con ellos no se equivocaron en ninguno. San Fernando, 127 votos recupera Unidad Ciudadana. Cambiemos, 0. Navarro, 78 para Unidad Ciudadana. Cambiemos, 0. Andá sumando porque ya está pasando Cristina a Cambiemos. Claramente Cristina está ganando esta elección. El diario del lunes, así como alguna vez en 2009 decía ganó de Narváez, en 2013 la tapa de Clarín era ganó Massa, el diario del lunes debería haber dicho ganó Cristina.
pero te engañaron y ahora recién estamos viendo el escrutinio definitivo. Vamos a ver otros distritos, tenemos estos datos en exclusiva. En Tigre, Unidad Ciudadana recupera 1.970 votos, casi 2.000 votos, y Cambiemos 1.200. Entonces la diferencia a favor de Cristina son casi 800 votos. Y acá vamos a algo fuerte. Moreno. En Moreno, Unidad Ciudadana recupera 6.100 votos y Cambiemos 2.000. Ahí solo tenés 4.000 votos de diferencia. ¿Vos creés que se pueden equivocar en 4.000 votos? No. Fue un enorme fraude comunicacional. Convencieron a toda la población, incluso yo diría, algunos sindicalistas que hoy no quisieron ir a la marcha, de que Cambiemos había conseguido un enorme triunfo. Y ahora resulta que ganó Cristina y solamente nos falta saber por cuánto ganó Cristina. Pero ganó. Vamos a otro partido, Almirante Brown. No te vayas, por favor, no te vayas. Volvamos que Almirante Brown hay una diferencia muy grande. Venimos de Moreno, 6.000 a 2.000. Almirante Brown, Unidad Ciudadana recupera 8.300 votos. 8.300 votos recupera Unidad Ciudadana y vamos a redondear, 3.900 Cambiemos. La diferencia, ahí tenés otros 4.000 votos. Solo entre Moreno y Almirante Brown, la diferencia es en total 8.000 votos. Y ya solo con esos dos partidos, Cristina supera a Esteban Bullrich. En Avellaneda recupera 1.143 votos, Unidad Ciudadana, y 282 Cambiemos. Te aviso que en Avellaneda hay pedido de apertura de urnas y va a sumar más Unidad Ciudadana. Cambiemos no hizo ningún pedido de apertura de urnas porque no desconfía de sí mismo. Porque ellos hicieron la cuenta. Unidad Ciudadana sí, por lo tanto va a aparecer seguramente mañana mayor diferencia en Avellaneda. Quedan un par de distritos más, ¿no? Sigamos entonces. En Zárate, 1.049 votos recupera Unidad Ciudadana y 500 Cambiemos, otros 500 de diferencia. ¿Vos podés creer que se equivocaron en todos los casos? San Nicolás recupera Unidad Ciudadana 1.245 votos, Cambiemos solo 440. En Pilar, 137 a 125 y en el único lugar en donde la diferencia es de 4 votos a favor de Cambiemos, es Morón. Con esto solo ya ganó Unidad Ciudadana. Y en este momento están contando La Matanza, Lomas de Zamora, los distritos en donde Unidad Ciudadana, en donde Cristina sacó mayor diferencia. Es decir, como te venimos diciendo desde el domingo de la elección, Cambiemos hizo un enorme fraude electoral. Ganó Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires. Después hay muchos análisis que hacer, pero eso sucedió. Hubo un fraude como mínimo comunicacional, se cambiaron los datos para presentar otra cosa. ¿Saldrá el viernes o el sábado, cuando termine el escrutinio definitivo, un título en los diarios? ¿Saldrá en los noticieros? ¿En la provincia ganó Cristina? ¿Y cuánto influye? Hoy hubo una multitudinaria marcha, hay que decirlo, de la CGT, de la CTA, de organizaciones sociales. Tenés el total. Discúlpame, tiralo, dale, tirá el total, así la gente sabe. Unidad Ciudadana recupera 26.000 votos y Cambiemos 12.000, para dar números redondos. La diferencia, Unidad Ciudadana, 13.700 votos. Como Cristina había perdido por 6.000, ya la tenés ahí arriba, casi 8.000 votos arriba. Y todavía falta contar los partidos en donde mayor diferencia sacó Unidad Ciudadana. Es decir, ganó Cristina. Ganó Cristina. Ahora hoy, más allá de la multitudinaria marcha, más allá de que el que para mí fue un buen discurso de Juan Carlos Smith, hubo gremios que no quisieron sumarse y que incluso se reunieron a la hora del paro, prácticamente en una burla para el pueblo trabajador, con el ministro de Trabajo, que decía que ese paro no tenía sentido. El rol de los dirigentes, tanto de las organizaciones gremiales como sociales, es defender los intereses de los ciudadanos que representan. No es comprender lo que quiere el gobierno nacional,
ni hacer una lectura engañosa del proceso electoral. Digo, ¿hay más desempleo? Ahora te lo va a mostrar Darío Gañón. ¿Hay menos salario? Claramente. Yo quiero que veas, porque se está diciendo que Cambiemos consiguió que creciera el empleo. Y se basan en que antes el INDEC mentía, cosa que es absolutamente cierto que el INDEC mentía, pero una cosa no quiere decir la otra. ¿Sí? Entonces te vamos a mostrar para que veas, solo con números de ellos, cómo claramente se perdió empleo en Argentina. Darío. Roberto, ¿cómo andás? Bien. Efectivamente, la señal o lo que dice el gobierno parece más una chicana política que una respuesta, porque dice, no, si el INDEC antes mentía, Claro. entonces nosotros no lo podemos saber. La principal estadística que siempre se criticó y que también se ha llevado incluso a la justicia es el tema del IPC, es decir, de los Inflación. precios. El resto no, pero lo cierto es que sigue estando ese manto de críticas sobre el ente estadístico, entonces vamos a utilizar una estadística primero de Cambiemos, en realidad del PRO, que viene utilizando hace rato y de una entidad que no está cuestionada, que es el Instituto de Estadísticas, pero de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a verlo, lo que pasó desde que asumió Mauricio Macri en los principales trimestres que hubo cambios. Fíjate ese trimestre, lo que decía el propio gobierno de Mauricio Macri de la Ciudad de Buenos Aires, que pasaba en el país a fines de 2015. Macri dice que el gobierno anterior le deja un desempleo del 6,8%. Así es, el mínimo histórico, según la propia estadística esta, muy parecido a lo que había sido el mínimo histórico, 6,8% en el último trimestre de 2015. Hay un primer trimestre en el cual sube, pero un segundo en el cual la suba es la más importante, que es a 10,5%. Esto es cuando el gobierno empezó a decir que iba a empezar el segundo semestre a mejorar, que el segundo año iba a ser mejor y que después íbamos a crecer por 20 años consecutivos. Llegó a bajar al 8%. Así es. Pero fíjate lo que muestra que pasó en el último trimestre relevado. Esto por ahí es el dato más importante, a ver dónde el gobierno, después de 2 años, deja esa propia estadística, 9,4%. Ahora, imagínate vos, si tenés 9,4 ahí, ¿cuánto tenés en el conurbano? Sí, sí, sí. Lo que dio el conurbano fue 12%. Así y no es. sabemos si no será más. Ahora, la cuenta de que creó empleo, digo, en principio de 6,8 a 9,4, si eso lo extrapolás al país, son no sé cuántos empleos, pero son muchísimos empleos menos. Porque además de que se perdieron empleos, obviamente vos tenés que generar muchos empleos por el crecimiento vegetativo, ¿sí?, de la sociedad, claro. Y porque cuando cae el salario hay más gente que sale a buscar laburo. Eso es clave y lo vamos a ver ahora. Pero una cuestión que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires y con lo que estuvo pasando en esta estadística. Esta estadística contempla a los trabajadores que están, o los más formalizados, si se quiere. Hay una gran cantidad de trabajadores que están o en la informalidad, o sobre todo le tiene que ver con cómo se hacen estas encuestas, que no están contemplados acá. Que nosotros siempre decimos, esto no es parejo. Claro. Porque del gobierno de Mauricio Macri, donde más se ha afectado, de que asumió, donde más se ha afectado es sobre todo en las actividades más irregulares, y por eso el tema de los monotributistas que vamos a ver ahora, de los changarines y demás. Vamos a ver esta segunda placa, que habla de la cantidad de empleos perdidos según hasta mayo, desde que asumió Mauricio Macri, y en los sectores más importantes. Fíjate el tema de la industria, casi 60.000 puestos de trabajo formales. Esto lo resaltaba, este dato es de la Unión Industrial Argentina, son de los empleos formales, no toma por ejemplo las pymes con más informalidad, no toma por ejemplo un restaurante que el fin de semana le empezó a decir a un bachero, che, no vengas, o a un mozo menos, que contrata un mozo menos si no lo tenía regularizado, sobre todo en la costa, por ejemplo, y demás. Construcción, más de 10.000 puestos, esto es lo neto, es decir, la diferencia entre lo que se había creado o lo que se había destruido en 2016 y lo que se construyó o lo que subió este año. Y transporte y servicios, otro sector muy castigado, arriba de 26.000, lo remarca la Universidad. O sea, la industria de Avellaneda. perdió 58.000. Casi 60.000 la industria en La construcción general. 11.000 y transporte y servicio perdió 26.000. Así es. Y vamos, ¿qué es lo que remarca el gobierno? Y lo veíamos muy simbólico la semana pasada con la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que daba una oratoria muy fuerte en la bolsa. Sector financiero le ha ido muy bien, también ha contratado empleo, pero contrata pocos empleos, y habló mucho del agro, habló mucho del sector rural, un sector beneficiado que le ha ido muy bien desde que asumió Mauricio Macri, y este dato que remarca la Universidad de Avellaneda es clave para entender por qué el gobierno habla de un dato y no del otro. Miren qué pasó por cada empleo que se creó en justamente el sector rural, en el agro. Por cada nuevo puesto en el sector agrario se destruyeron
13 en la construcción, 7 en servicios y 15 en la industria. Esto ha ido en paralelo. Claro. Y acá es donde el gobierno dice que, bueno, en algún momento van a llegar inversiones de la economía real, y es donde efectivamente no llegan las inversiones de afuera. De hecho, en las últimas 3 semanas se gastó más plata en tratar de mantener el dólar al nivel que estaba que en las inversiones, que de lo que entró de inversión real. Con la decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos hoy de suspender la compra de biodiesel argentino, que es el mayor valor agregado que le ponemos nosotros a nuestros granos. Sí. Es el 30% de nuestras exportaciones a Estados Unidos. Son más de 1.200 millones de dólares. ¿Cuántos puestos perdemos? ¿No nos iba mejor cuando nos relacionábamos con mayor cercanía a Latinoamérica que con esta relación con Estados Unidos? Obvio, Roberto, y hay varias de las formas en las que esto se da en comparaciones, es decir, que se construye en el agro y que se destruye en el resto. Una es que ese tipo de cambio que necesita el agro no es el de la industria, y eso termina de destruir lo que tiene que ver con el tejido industrial. Vamos a ver un poco la calidad, un poco lo que se discutía hoy o lo que se discute últimamente es el tema de la calidad. Esto es una placa muy grande, pero habla de lo que el gobierno insiste. Dice que se crearon muchos monotributistas. A ver, José Luis Espert el otro día decía, por cada pyme que se destruyó, se inscribieron 8. Lo decía así al pasar, un dato que muchos economistas dicen del gobierno. ¿Qué pasa? Por ahí eran pymes de 50, 60 trabajadores industriales que se destruyeron, y 8 de esos trabajadores que se fueron con algún retiro y demás, se abrieron cervecerías artesanales, como decía Bullrich. Entonces no es lo mismo una cervecería artesanal, que aparte como cae el consumo interno, hay que ver cuánto dura. En los 90 eran cancha de pádel, parripollos, que después terminaban cerrando, que una pyme que da trabajo industrial, que durante un tiempo se mantiene y demás. Sector privado, caída importante en el último año, y después esto es clave. Por cada 2 nuevos inscriptos en monotributo se pierde un empleo registrado. El monotributo no significa un trabajador que esté ganando más, que le esté yendo mejor y demás. Y una empresa hecha a 2 empleados, o sea, se pierden 2 puestos decentes. Sí. Uno de los 2 va y consigue una changa y se anota en el monotributo. Así es. O por ahí trabajabas en una pyme. Las pymes, es verdad, tienen una alta... Esto no es un análisis subjetivo, es así. Porque si el tipo se hubiera puesto una empresa, no es monotributista. No, claro. No, se escribe de otras formas. Claro. Pero aparte hay algo clave que tiene que ver con la cantidad. Las pymes obviamente dan un porcentaje más alto que las multinacionales, que las empresas de trabajo no registrado, pero generan una comunidad en lo que tiene que ver con los barrios, contratan gente de la zona y demás. Muchos de esos que se quedaron sin laburo se anotaron en el monotributo, entonces hay uno que está registrado ahora y antes no. Uno dice, bueno, mejor está formalizado, pero pierde muchas cosas también. Y una cuestión clave que tiene que ver con lo que vamos a analizar en los próximos meses de lo que se crea o la cantidad de gente nueva que sale a buscar trabajo, y encontramos, como siempre en este programa, una linda forma de graficarlo de lo que pasa en el interior de muchas familias. Vamos a ver a esta familia tan conocida a nivel mundial y después les explico lo que estamos queriendo mostrar. No te preocupes, Marge. Ya tengo un presupuesto perfectamente balanceado. Habrá suficiente dinero para ti, para mí, para Bart y Lisa, con algunos pequeños sacrificios. De ahora en adelante solo papel higiénico común. Nada de acolchaditos ni nada de eso. Y solo uno de ustedes irá a la universidad. ¡Perfecto! Acá, Roberto, lo que vimos es lo que pasó en el último año en muchas casas, que cayó el poder adquisitivo de la familia, quien traía el ingreso, sea el hombre de la casa o la mujer, tuvo un ingreso que compraba cada vez menos cosas y salió a buscar más gente laburo. Si la que trabajaba era la mujer, el hombre salió a buscar laburo. O el pibe de 18, 19 años que estaba estudiando salió a buscar laburo. 150.000 nuevos puestos de trabajo de nuevas personas salieron a buscar trabajo y no encontraron. Entonces, por eso aumenta el dato de desocupación y por eso también se amplió la cantidad de trabajadores o potenciales trabajadores. Eso es clave y tiene que ver con algo que decía Roca en su momento, o Roca o el propio ministro de Producción, decía... O empleo o salario. Bueno, como cayó el salario, hay más gente buscando empleo. Nosotros ahora vamos a hablar con los protagonistas. Los protagonistas fueron los trabajadores, pero los organizadores de la marcha, de la protesta de hoy. Quisimos mostrar esto antes, porque si no, se quiere mostrar al público que esto fue un invento, que tiene que ver con lo electoral, cuando en realidad fue organizado por una serie de organizaciones que no tienen relación con ningún partido en particular, con ningún candidato en particular. La marcha, la protesta, surge de la insatisfacción, claramente. Y si no ves estos datos, si no te lo cuenta Darío, realmente podés llegar a pensar que hay gente que
quería tener algo que ver con el resultado electoral. Y no es así, y no es cierto. Vamos a ver un poquito de la marcha y ya están nuestros invitados esperándonos. Esta Confederación General del Trabajo ha resuelto llamar el 25 de septiembre al Comité Central Confederal para reiniciar un plan de lucha que incluya un paro general. Muestra la preocupación y el reclamo de los trabajadores. Tenemos que ser capaces de construir los lazos de unidad necesarios y dar un paso a la convocatoria a un paro general. Pero cuando hablamos de derechos, hablamos de trabajo digno, porque para nosotros, para los que estamos en esta plaza, el trabajo no es la explotación de unos vivos sobre otros. La movilización fue masiva. El discurso, creo que queda claro que la CGT ahora convoca una reunión para discutir un plan de lucha. Verdaderamente eso no responde a lo que vinimos a plantear junto con los trabajadores de PepsiCo y todo el sindicalismo combativo. Y esto va a encontrar una respuesta de un pueblo movilizado que no solo no quiere perder la calidad de vida que había conquistado, sino que no quiere perder los derechos. No venimos a levantar la bandera de ninguna candidatura, ni venimos detrás de ninguna conspiración. Venimos simplemente con una demanda central para el movimiento sindical: trabajo digno, salario justo. Esa es nuestra principal demanda. Ya estamos con Juan Grabois, con Hugo Yasky, con Sergio Palazzo. Palazzo, a ver, hay versiones que dicen que fue poca gente, que tuvo poca fuerza, que en realidad como era un paro político muchos no quisieron ir. ¿Qué pasó hoy? El primer análisis es que se confunden quienes sostenían que no había que concurrir a una marcha porque había un resultado electoral en las PASO que había favorecido al gobierno. Claramente hay 2/3 de la sociedad que votó en contra de este gobierno y creo que la CGT y tanto los compañeros de la CTA y las organizaciones sociales hacen bien y hacemos bien en articular esa protesta social. La cantidad de gente, de compañeros que fueron, creo que fue multitudinaria y expresó la bronca, el malestar por los números que ustedes daban, que son ciertos, son reales, y que no fue una marcha de tipo político partidaria. Fue una marcha reclamando por políticas distintas a las que impulsa este gobierno en materia económica y en materia social. Yo me pongo del otro lado y te digo, bueno, acá tengo 3 invitados y hay 2 que tienen cercanía con Cristina, por ejemplo. Y puedo decir, bueno, por ahí es por eso. No, bueno, a ver, nosotros representamos a los compañeros trabajadores, en mi caso a los bancarios, en el caso de Hugo a una central de trabajadores, en el caso de Juan a los compañeros de la economía informal, pero en definitiva estamos representando a un colectivo de trabajadores que está reclamando por una acción. Y por ahí lo que no se entiende también, porque seguramente yo sé y hoy escuché a algún funcionario como Santilli decir, pero a los bancarios le va bien, entonces esto es político. Lo que no entienden ellos, porque no son, que esto es una cuestión de clase. Si a un trabajador le va mal, nos va mal a todos y tenemos que ser solidarios todos y tener una visión de país integrado y no una visión sectorizada o corporativa. Claro, Santilli dice eso porque no entiende esta cuestión de clases, ¿no? Ahora, hay mucha gente que quiere un paro antes de una elección tan importante. ¿No puede ser leído realmente como...? Seguramente va a ser la lectura que el gobierno pretenda que el resto de la sociedad haga y los gurúes que tienen materia comunicacional agiten esa posición. A nosotros no nos eligen para elegir la fecha de una medida de fuerza. En todo caso es responsabilidad del gobierno que no toma las medidas adecuadas y lo hubiera pensado antes de un proceso electoral. Pero los números que ustedes dieron son absolutamente ciertos y más aún el impulso que tiene el gobierno y que le insufla también el sector empresario es que avancen en una reforma laboral para después del proceso electoral, y esa reforma laboral seguramente tenderá a ser como la de Brasil, que ha retrotraído la relación laboral a épocas previas a la industrialización en el mundo. Yasky, hay gente que dice, no, en Argentina nunca podría haber una reforma laboral a la brasileña. Yo, si quieren que se los diga rápidamente cuál es la reforma brasileña, es eliminar los derechos de los trabajadores, prácticamente. Es volver anterior a los derechos de los trabajadores. Sí. ¿Es así o
podríamos perder los derechos de los trabajadores en Argentina. No, si vos juntás a todos los empresarios que firmaron esa nota donde apoyan que lo hayan echado al juez Freiler, Cámara Argentina Estadounidense, Asociación de Empresarios Argentinos, los tiburones, y les preguntás a ellos, es como Brasil. Está claro, Brasil tuvo a Getúlio Vargas, que fue el Perón de la Argentina. Los dos hicieron más o menos la misma reforma. En Brasil liquidaron todo porque hay una cuasi dictadura en este momento. Y en Argentina, si pudieran tener las mismas condiciones, lo harían. Llevarnos hasta antes del peronismo. Pensá que el presidente Macri quiere eliminar la justicia laboral. Dice que es demasiado cara para los empresarios la justicia laboral. La justicia laboral la creó Perón cuando todavía no era presidente en el Ministerio de Trabajo para compensar, porque antes el obrero iba a un juicio y perdía, ni iba al juicio. Entonces creo que sí, que si pudieran, llegarían. Desde ya que está el movimiento obrero, están los movimientos sociales, hay un pueblo en la Argentina que va a luchar denodadamente para que no nos convirtamos en el país que ellos nos señalan como ejemplo. Pues ellos dicen, miren qué bien que está Perú, la macroeconomía de Perú, de Colombia, de México. Esos son países donde el movimiento obrero está en este momento prácticamente liquidado, es decir, no tiene derechos. Yo creo que en nuestro país lo van a intentar como lo intentaron siempre, pero entiendo que hay un movimiento obrero con conciencia, como lo demostró la masividad de la marcha hoy, que va a defender su derecho. Grabois, en la calle, ¿se puede frenar a un gobierno que tiene tanta fuerza y que va por cosas como esta? La calle es una parte, ¿no? Nosotros tenemos que combinar la presión, que es una atribución propia de cualquier movimiento popular, de organización sindical, y que está en la calle, y también, bueno, dragado y balizamiento, el gremio de Smith. Te imaginarás que no hay millones de obreros de dragado y balizamiento. Ahora deja de funcionar el dragado y balizamiento, no sale más un barco de soja para China. Entonces los trabajadores asalariados, sobre todo de los sectores estratégicos, tienen una herramienta formidable para luchar, que es la huelga, y nosotros de los movimientos populares sí tenemos tal vez como única herramienta la expresión en la calle, porque frente a una economía de descarte hay una creciente cantidad de trabajadores y trabajadoras que en esas estadísticas están disfrazados. Esos datos no te representan, ¿no? Esos datos son falsos, digamos, ¿no? Eran falsos antes también. Y siguen siendo falsos porque hay una confusión conceptual. Cuando se habla del 9% de desocupados, primero se toma como que en la Argentina hubiera 20 millones de personas nada más que son la población económicamente activa. La inactiva no existe. Entonces un jubilado que gana la mínima no hace nada, no trabaja. Cuando yo conozco todos mis compañeros que tienen la mínima, laburan, tienen una changa. Ese figura como inactivo, no aparece. Y por otro lado, aparecen como trabajadores, digamos, como no desocupados, como ocupados. Todos nuestros compañeros, por ejemplo, tan criticados por recibir una transferencia de ingreso del Estado, mal llamada plan social, lo que nosotros llamamos el salario social complementario. Por un lado se les dice vagos, pero por otro lado a la hora de las estadísticas aparecen o como monotributistas o como cuentapropistas, pero aparecen como ocupados, no aparecen como desocupados. Si vos eliminás de la estadística los beneficiarios de planes de empleo y los que realizan las también mal llamadas changas, vos tenés una desocupación del 25-30%. Digamos, ¿no? Hoy solamente tenés como asalariados registrados, creo que estamos en 8 millones de trabajadores. Entonces, de hecho, necesitas haber trabajado una vez en la semana pasada, cuando te preguntan. Entonces, para no ser un desempleado. ¿Quiénes son los asalariados con plenos derechos en la Argentina? 8 millones de trabajadores, nada más. Y la Argentina estamos en casi 50 millones de habitantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una tremenda crisis social y laboral, que muy por el contrario, no necesita reformas estructurales de flexibilización laboral, que de ninguna manera van a generar más empleo, porque el problema de la falta de empleo tiene que ver con la nueva configuración del sistema capitalista en el mundo. Digamos, al disminuir los derechos, lo único que aumentan son las ganancias de los empresarios. Cada vez que un trabajador asalariado pierde su laburo o tiene un salario inferior,
hay 2 o 3 compañeros nuestros que le cortan el pasto, que le cuidan a los chicos, etcétera, que tienen un mango menos para llevar a la casa, y eso incide, por ejemplo, en nuestros registros propios sobre la calidad y cantidad de los alimentos que ingieren los pibes en las barriadas populares, en las 4.100 villas de asentamientos que hay en la Argentina, y por eso uno de los planteos que nosotros le agradecemos mucho a Juan Carlos Smith, que además es un tipo extraordinario, digamos, ¿no? Un sindicalista honesto, que ha hecho un discurso bastante integral, porque... Hizo un muy buen discurso. Sí, siendo él un hombre, digamos, para decirlo, de la crema de la clase trabajadora, porque sus afiliados son de los que cobran bien. Un poco por lo que decía Palazzo, por una cuestión de solidaridad, plantea, bueno, a ver, la prioridad del movimiento obrero, del movimiento popular, hoy son estos 14 millones de compatriotas que están sumergidos en la pobreza, y cuando dicen no entendemos por qué la marcha si ganan bien, bueno, hermano, la marcha es porque el movimiento popular se está reunificando, así como en términos de política partidaria no hay unidad dentro del campo popular, en la lucha sindical, en la lucha reivindicativa, se está construyendo esa unidad, porque pasa a ser una necesidad en defensa propia. Esa unidad no corre riesgo institucionalmente, lo digo, no en acción, de romperse después de la foto que vimos hoy en el escenario. Le pregunto a los tres, el que quiera responder primero, Augusto y Piacere. Yo creo que no, creo que al contrario, creo que este acto y la masividad de este acto y la presencia de movimientos sociales, que estaban casi todos los movimientos sociales que existen en el país, más las 2 CTA, más movimientos de la CGT muy importantes, plantea como un escenario a futuro la unidad. Y me parece que estamos ante una posibilidad muy importante de constituir en el camino hacia el 25 de septiembre, que es la fecha que fija Smith para que la CGT defina no solamente el paro, el plan de acción. Claro. Me parece que en ese camino tenemos que constituir una apuesta mayor de unidad, que es incorporar en un frente sindical, social, político, a los sectores de la pequeña empresa, a los pequeños productores del agro, a todos los movimientos sociales, a todas las centrales, a todos los movimientos contra los tarifazos, hacer un frente que le plantee al gobierno un programa de un país productivo, con producción nacional, con pequeña empresa protegida para que pueda generar trabajo, con una economía que devuelva el trabajo digno y que no convierta, como yo creo que lo dice bien Juan, la mentira de estadísticas que no reflejan la realidad, porque te muestran como una Argentina chiquitita cuando en realidad acá tenemos que resolver el tema de 40 millones. Palazzo, a mí me enseñó mi viejo, ¿no?, que era dirigente gremial, me dijo, mira, todo lo que tenemos nosotros es la fuerza de trabajo. Si nosotros se la sacamos, ellos sin eso no pueden hacer nada. Y a mí me parecía tan de sentido común que yo decía, bueno, esa herramienta es la única que tenés. Hoy se discute. Y en el mundo, en muchos lugares se ha dejado de hacer paro como herramienta de lucha social. Y en Argentina, en los medios de comunicación, está en discusión si está bien que se haga un paro o no. Bueno, está claro que el poder establecido siempre va a apuntar a desmembrar esa articulación del paro como protesta, eso está claro. Lo que nosotros no tenemos que caer es precisamente en esa trampa. Coincido con lo que decía tu padre, pero creo que tampoco alcanza solamente con el accionar sindical y con la calle. Creo que esta realidad que vivimos en la Argentina hoy merece una respuesta de tipo sindical y de tipo política. Tienen que ser las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, los articuladores de la protesta social en la calle, pero esos 2/3 de voto negativo que tiene este gobierno tienen que traducirse en verdadera oposición en el Parlamento, porque si no, detrás de la famosa discusión filosófica de la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones, algunos escudados en la ética y la responsabilidad terminan levantando la mano y siendo funcionales al gobierno de Mauricio Macri, que tiene 1/3 del poder electoral del país y gobierna como si tuviera quórum propio en el Congreso. Yo la verdad que soy muy poco optimista con respecto a eso. Para mí, si esta fuera la foto de la elección de octubre, yo creo que ellos siguen sacando leyes como quieren, porque es lo que tenían antes y lo hicieron. De hecho, una de las consignas convocantes pero hay algo que la sociedad condenó en esta elección y me parece un dato relevante, que es que los que fueron ambiguos fueron los que más perdieron. Vos fíjate, apoyando lo que dice Sergio, creo que va a ser distinto los 2 años que siguen,
después de este resultado electoral, que los 2 años que vivimos hasta ahora. Creo que va a haber más cuidado en pegarse y en hacer furgón de cola de las políticas del gobierno. Y por otro lado, lo que decía Sergio, qué sé yo, para mí la expresión más clara del justicialismo que se fagocitó este esquema de Cambiemos es el de Schiaretti, que era el que hablaba de un peronismo de mercado, de un peronismo moderno, de un peronismo que advierta que vivimos en el siglo XXI. Bueno, ese se lo tragaron, como ya se tragó al radicalismo o una parte del radicalismo. Una de las consignas convocantes era paritarias libres. Las paritarias estos 2 años fueron fuertes, fueron duras, pero bueno, fueron libres. ¿Qué es lo que ustedes están anticipando que no lo van a hacer o cuál era la... No fueron libres. A ver, tampoco es para asustarse. Todo gobierno que viene trata de ponerle un techo a las paritarias. Claro. Eso es así. Ahora, este gobierno jugó mucho más allá de la raya y cuando hubieron resoluciones judiciales que afectaban lo que el gobierno pretendía, le iniciaban juicio político a los jueces. Sí, como el caso bancario. Si nosotros teníamos un acuerdo firmado, el acuerdo fue hecho entre las partes con presencia de la autoridad de aplicación, al gobierno no le gustó, tuvimos... y presionó fuertemente a las cámaras encantadísimas dejándose presionar por el gobierno, decidieron no pagar. Fuimos a la justicia, nos dio la razón y le han iniciado juicio político a los jueces. ¿Y eso piensa que puede pasar en todos los sectores? Vos fíjate, el caso de los docentes es más grave. El presidente de la Nación dijo no va a haber paritarias para los docentes, que la tenemos por ley, y no la hubo. Y para el año que viene está diciendo tampoco va a haber paritaria para los docentes. Pero yo creo de todas maneras que ha hecho una buena elección, Cambiemos, para lo que ha pasado en estos 2 años. Hay gente que está peor representada por ustedes y que va aceptando esa disminución, sus derechos. Yo tengo una visión, a ver, tanto el caso de Lula, que viene del movimiento obrero, como de Evo, que viene de los movimientos populares, han planteado con mucha firmeza que la lucha reivindicativa y la lucha política no pueden estar absolutamente cindidas, ¿no? Yo creo que el drama que tenemos dentro del campo popular, digo, más allá de que desde luego la mayoría de nuestros compañeros están peor, es que no podemos construir la unidad posible. Hay un plano de la realidad en el que no podemos construir unidad, que es el plano de lo político partidario. Si vos ves la convocatoria de hoy, el único orador de hoy, bueno, no representa un sector político partidario específico, no se lo puede identificar fácilmente. Dentro de mi propia organización, que es la Confederación de Trabajadores de Economía Popular, tenemos compañeros que han votado a Cristina, tenemos compañeros que han votado a Randazzo, tenemos compañeros que han votado a la izquierda, tenemos compañeros que han votado a partidos chicos como Patria Grande, el Movimiento de la Dignidad. Sí. Pero nosotros hicimos un esfuerzo para no confundir esas contradicciones político-partidarias con la unidad necesaria y posible que hay en cuanto a la lucha reivindicativa, es decir, en cuanto a garantizar por lo menos los pisos de derecho que hemos conquistado. ¿Por qué digo que me parece importante esto? Porque la principal tarea de la etapa es construir unidad. Y esa unidad hay que construirla en los campos en los que se puede construir unidad, ¿no? Si nosotros agudizamos las contradicciones internas dentro del campo popular por preferencias partidarias, vamos a marchar derechito a un fracaso. Tal vez el momento para que haya coincidencias en términos electorales sea otro, y yo la verdad es que, y con esto digo, Esmid aportó algo que me parece interesante, dijo, bueno, acá hay una agenda que falta. Yo estoy de acuerdo con eso. La agenda de tierra, techo y trabajo, por ejemplo, que es la que nosotros reivindicamos, falta. Sí. Yo no escuché a ningún candidato hablar de la reforma agraria, no escuché a ningún candidato hablar de la integración urbana de los 4.100 villas de asentamientos del país, ni escuché a ningún candidato hablar de cómo va a ser para dignificar a esos 8 o 9 millones de trabajadores que están en la economía popular. Así es. Bueno, eso es una agenda que falta. Entonces, tal vez en la construcción de esa agenda se empiecen a dar las coincidencias y las pequeñas diferencias coyunturales que hay ahora, yo creo que no son ninguna tragedia y que a veces se dramatizan demasiado, cuando en definitiva los principales problemas, sobre todo los sectores más castigados, todavía no son la prioridad principal de ninguna de las expresiones políticas. Sí, le quiero preguntar a Juan sobre esta lógica de que falta para la unidad político-partidaria, la unidad electoral. Esa unidad con los actores que hay hoy, sin los emergentes porque no los conocemos, ¿es posible? Digo, porque parecen tener agendas bien distintas. Hablo, por ejemplo, de Cristina Kirchner, de Florencio Randazzo y yo lo pongo
sáquenlo, si quieren, Sergio Massa. Mira, yo del proceso partidario mucho no sé y no me gusta opinar de lo que no sé. Lo que estoy convencido es que se puede construir unidad en términos programáticos, que claramente los tres que estamos en esta mesa y muchos otros más podemos ponernos de acuerdo en un proyecto de los trabajadores y tratar de que las referencias políticas que tienen que representar un sector más amplio de la sociedad, no solamente a los movimientos populares o el movimiento sindical, asuman como prioritarios esos planteos, digamos, ¿no? Que los asuman incluso hasta sin especular con las estadísticas, los focus groups, etcétera, digamos, ¿no? Por ejemplo, desde nuestra visión, la cuestión de la tierra, del techo y de trabajo, no puede ser dejar de ser una centralidad absoluta, si no, no nos vamos a sentir representados, digamos, ¿no? Y si lo agarra uno, dos o tres candidatos, extraordinario. Vamos imponiendo la agenda de los trabajadores cada vez más sectores políticos, digamos, ¿no? Cristina nunca habla de las organizaciones sociales, o por lo menos no les da el lugar que tienen, digo, entre los desocupados y los trabajadores en negro en Argentina son la mitad. Y no está fuerte en la agenda de eso, Yasky. Sí, yo creo que si vos lees el programa de Unidad Ciudadana, hay puntos que claramente plantean una agenda social, no solamente la emergencia ocupacional, la emergencia social, la emergencia alimentaria. Es verdad que no en los términos que los podríamos hacer las organizaciones sociales, sindicales, que creo que es algo que lo tenemos que hacer. Creo que ese programa común lo tenemos que construir ya. No hay que esperar la unidad de todos los movimientos en una sola central, porque hay que construirlo. Y creo que hubo políticas. Vos fíjate, nosotros desde la CTA peleamos mucho tiempo junto con los movimientos sociales por la asignación universal por hijo, que le decíamos salario ciudadano. Eso apareció en la agenda claramente durante el conflicto de la 125, un poco después. Hay temas que se inauguraron en la Argentina que hoy fueron asumidos por este gobierno, pero que fueron producto de las políticas de un tramo del gobierno de Néstor y de Cristina. A veces cuando uno dice solamente es un gobierno de rico para ricos o es un gobierno neoliberal, pero mantiene la asignación universal por hijo, digo, sigue teniendo, no sé, el 99% tiene una jubilación. Hay cierto piso que sostuvo. Hay un problema ahí también estructural, ¿no? Y yo creo que esto trasciende este gobierno, que es cómo se gestiona el descarte del capitalismo. Y la asistencia y la represión son dos modelos de gestión del descarte. Los dos modelos son negativos para los sectores populares. Hay uno que es mucho peor, que es el de la represión y que es el riesgo que tenemos hoy en la Argentina. La represión como modelo de gestión del descarte social está empezando a avanzar. Si vos me preguntás a mí cuál es tu preocupación, esa es mi preocupación principal hoy. Está empezando a avanzar un modelo de carácter represivo. El ala más intolerante del gobierno está tomando posiciones. Ahora, las políticas de asistencia, de mera asistencia, no implican un desarrollo humano integral. Y lo que nosotros tenemos que tratar de construir desde las organizaciones de los trabajadores, y me parece muy buena la reflexión que hace Yasky, la asignación universal por hijo fue una reivindicación de los movimientos sociales y sindicales antes de ser adoptada. Si los movimientos sociales, sindicales y populares no se estructuran como la columna vertebral de un nuevo movimiento nacional y popular, ese movimiento, por más que tengamos muy buenos dirigentes en la superestructura, no va a tener la fuerza para torcer la realidad. Les agradezco mucho. Una cosa, el modelo de la represión y el descarte hoy estuvo presente y muy importante que lo haya planteado Smith, el tema de Santiago Maldonado. Así es. Que aparezca Santiago Maldonado y que el gobierno de respuesta. Muchas gracias a los tres. Gracias. ¿Sí? En un minuto volvemos, lo tenemos al cadete. Ahí está, detrás de cámara, tenés que estar delante de cámara. Y bueno, pero te presento. Buenas Palazzo, noches. Yasky, ¿Cómo te va? Bien, Grabois, encantado. Gaño, Buenas Yaroqui, Navarro. noches. Un ¿Qué gusto. tal? ¿Cómo ¿Sí? les va? Ya volvimos.